buenos días, muchas gracias. Bueno, como mencionaba el doctor Bertaz, entonces vamos a abordar algunas cuestiones prácticas, ¿sí?, de la moratoria fiscal ampliada y repasaremos algunos temas que realmente me parecen que son de interés y que probablemente nos vayamos a encontrar cuando preparemos las moratorias de nuestros clientes. Recordemos rápidamente las modalidades de adhesión. Existen tres formas: compensación, pago al contado y plan de facilidades de pago. En el caso de las compensaciones, es de compensación de deuda con saldo de libre disponibilidad, cualquiera sea su origen, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que se tenga derecho por parte de la administración en materia impositiva, aduanero, recursos de la seguridad social. En el caso del pago a contado, recordemos que está la bonificación del 15% de la deuda consolidada, y en la modalidad plan de facilidades de pago, la cantidad de cuotas variará dependiendo, por ejemplo, del tipo de deuda o del tipo de contribuyente que se está adhiriendo, y no existe límite para la cantidad de planes a presentar. A través de mis facilidades, esta opción regularización excepcional es posible adherirse de dos maneras: a través de pago al contado o plan de facilidades. En el caso del pago al contado no aplica al caso de los anticipos y tampoco para IVA por prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya explotación efectiva se lleve a cabo en el país. Y obviamente no aplican causales de caducidad. En el caso del plan de facilidades de pago, aplicarán las causales de caducidad que dispone expresamente la ley en su artículo 13. Vayamos ahora a mis facilidades, ¿sí?, a las pantallas que nos encontramos en la práctica. Habitualmente ingresamos a mis facilidades, tenemos una serie de opciones respecto al plan al cual queremos adherirnos. Tendremos que seleccionar en este caso regularización excepcional, ¿sí?, ley 27.562, y el servicio nos va a desplegar una serie de caminos, digamos, de planes, porque recordemos que podemos hacer distinta cantidad de planes que contemplará distintos tipos de deuda. Por ejemplo, tenemos la deuda de impuestos, contribuciones de seguridad social, autónomos y monotributo, que corren por un carril. Después tendremos los aportes de seguridad social, retenciones o percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, deuda aduanera, derechos de exportación y las refinanciaciones y reformulaciones de planes vigentes, ya sean en materia impositiva o en materia aduanera. Como vemos, todos corren por carriles por separado. Mis facilidades se opera como cualquier otro plan. En total son 5 pasos. Recordamos que tenemos que, por un lado, informar la CBU, cargar las obligaciones, generar el plan de pagos y generar el BEP para hacer el pago del pago a cuenta para el caso de aquellos contribuyentes que estén alcanzados por este requisito. Ese BEP que generamos tendrá una vigencia o una validez hasta las 24 horas del día de su generación, y una vez que sea abonado y esto aparezca reflejado en el sistema de AFIP, se consolidará el envío del plan y la adhesión a la moratoria. Pasemos a repasar un poquito el tema de anticipos, que bueno, hace bastante ruido y lo hemos mencionado en más de una oportunidad. El principio general es que los anticipos y pagos a cuenta están excluidos expresamente. La excepción serán aquellos anticipos vencidos al 31 de julio del 2020, en tanto no se haya realizado la presentación de la declaración jurada o vencido el plazo para su presentación, lo que sea posterior. En este caso aplicará la condonación parcial de intereses, no admitirá la regularización al contado, por lo tanto no aplica la bonificación del 15%, pero cuando se hace la regularización a través de un plan de facilidades, los anticipos se adicionan al pago a cuenta y luego los intereses resarcitorios no condonados son los que se financiarán y se abonarán en cuotas. Acá tenemos una simulación de una carga donde un contribuyente adeudaba un anticipo de ganancias del periodo fiscal 2019, se ingresa la obligación, el sistema calcula automáticamente el tope de los intereses, que en este caso, por ser una obligación del 2019, tiene un tope del 10% del capital, y el sistema nos va a mostrar, en este caso el contribuyente selecciona un plan de una sola cuota. Fíjense que los anticipos, o en este caso el anticipo, forma parte del pago a cuenta y los intereses son los que se financian. Y en la parte media de la pantalla, el sistema, ya sea en este caso de anticipos o en cualquier otro tipo de obligación, nos va a mostrar un comparativo de la deuda consolidada. ¿Sí? ¿Cuál es la deuda consolidada sin condonación de intereses, con condonación de intereses
y eventualmente cuando se aplique la bonificación del 15% por el pago al contado, que como mencionábamos, si bien acá el sistema lo muestra, en el caso de anticipos esto no aplica. Luego tenemos otro tema interesante que es la refinanciación y la reformulación de los planes vigentes. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, pero también se ingresa a cada una de estas opciones y las reformulaciones y refinanciaciones se realizan plan por plan. Y de esta manera las mismas generan un nuevo plan y el original, cuando nosotros hagamos la consulta en mis facilidades, va a aparecer con el estado refinanciado o reformulado, ley 27.562, según corresponda. Hagamos ahora una breve mención o un repaso de cuál es la diferencia entre refinanciación y reformulación, porque muchas veces lo usamos como sinónimos y en realidad acá está expresamente mencionada la diferencia. Tenemos la refinanciación de planes vigentes, que está regida por el artículo 41 de la resolución 4816. La reformulación de los planes de la 4667, o sea, de la moratoria PYME, que están previstos en el artículo 42, y por último, la reformulación de los planes condicionales mencionados en el artículo 43 de la citada resolución. Entonces, en el caso de refinanciación de planes presentados con anterioridad al 26 de agosto, se excluye entonces los planes de la 4667. ¿Cómo se puede hacer esta refinanciación? A través de la modalidad al contado o en un plan de facilidades, todo bajo el sistema o servicio Mis Facilidades. El monto a refinanciar, recordemos que se considerarán los pagos efectuados hasta el último día del mes anterior a la refinanciación o reformulación. Esto es válido para los tres casos que estoy planteando. En cuanto al pago a cuenta, en el caso de refinanciación dependerá del tipo de contribuyente, porque en algunos casos no se exige, y la reformulación no exige pago a cuenta. Es importante mencionar que en la refinanciación de planes vigentes, si el plan a refinanciar contiene obligaciones que admiten una cantidad menor de cuotas, esta operará como límite respecto de la cantidad de cuotas que va a tener este plan refinanciado. Respecto a la reformulación de los planes de la 4667, también se realiza a través de la plataforma Mis Facilidades, puede ser al contado o a través de un plan, no se exige el pago a cuenta y lo que es importante mencionar acá es que la reformulación implica la aplicación de la totalidad de las condiciones dispuestas por el artículo 13 de la ley 27.541 en su inciso C.6, vinculada a las causales de caducidad. Y por último, una rápida mención a la reformulación de los planes condicionales. Recordamos que son aquellos sujetos que sean pymes, pero que al momento de adhesión iniciaron el trámite para obtener el certificado, pero no lo han obtenido al 31 de octubre. En este caso, hay que optar por esta otra opción, que es reformulación de planes. El plazo para hacerlo son los 15 días hábiles contados a partir del 31 de octubre. No se exige el pago a cuenta, pero de no reformularse el plan en el plazo previsto, operará su caducidad. Respecto de las refinanciaciones, me pareció interesante traer a colación una respuesta que dio AFIP en su sitio web, en el ABC, vinculado a los planes de la 4268, ¿no? Que en este caso sería la refinanciación. Acá se planteó la siguiente situación. Si existe limitación respecto a la cantidad de planes susceptibles de refinanciación y cómo van a ser computados respecto a la concurrencia de los planes dispuesta por la 4268. Recordemos que en el marco de la 4268 existe un límite de planes que los contribuyentes van a poder presentar de acuerdo a cuál sea su condición. Acá el fisco recuerda que la refinanciación se realiza de manera individual, plan por plan, y si se refinancia a través de la moratoria un plan de la 4268 que estaba siendo computado para ese límite de planes, este dejará de ser computado a los efectos de este límite desde el momento en que es refinanciado. Bueno, ya vimos un poquito entonces la parte de Mis Facilidades, pasemos a la opción de adhesión mediante compensación. Existen dos formas de hacerlo, a través de lo que son sistema de cuentas tributarias, compensación ley 27.541 cuando estemos compensando obligaciones impositivas o previsionales, o obligaciones de naturaleza aduanera, tenemos que acceder a otro servicio que se llama solicitud de disposición de créditos aduaneros. En este caso, recordemos, no aplican las causales de caducidad. Acá les muestro rápidamente la pantalla. En este caso, cuando hacemos compensación en materia impositiva, de deuda impositiva o previsional, hay que seleccionar esta opción, donde el sistema después nos va a redireccionar al sitio de compensaciones que opera de manera similar a la compensación tradicional, pero recordemos que en este caso, que en el marco
de la moratoria ampliada, la compensación es mucho más amplia porque se admite compensación, por ejemplo, entre distintos regímenes, ya sea titular por deuda propia o en carácter de responsable sustituto, utilizar un saldo a favor de IVA para compensar retenciones, o sea, es más amplia la compensación, pero desde el punto de vista práctico se realiza de la misma manera. Ahora bien, si nosotros queremos compensar obligaciones, ¿sí? De índole aduanera, tenemos que habilitar un servicio a través del administrador de relaciones, que es resolución 3962, y como pueden observar, una vez que ingresamos al servicio, en los dos últimos recuadros vamos a ver compensación ley 27562, que es cuando el origen y destino de la compensación es aduanero, o si no la opción siguiente, que es compensación ley 27562 con saldos impositivos, cuando el origen es aduanero, cuando el origen del saldo a favor es impositivo y la obligación a cancelar es de índole aduanera. Una mención rápida respecto a la invalidez de saldos a favor. ¿Qué pasa si yo me adherí a la moratoria utilizando un saldo a favor que resultó ser inválido? Porque el contribuyente presentó una rectificativa o porque el fisco realizó algún ajuste. Bueno, la invalidez de ese saldo a favor generará que sean inválidas todas las compensaciones que tuvieron como origen ese saldo a favor y eventualmente la caducidad de los planes de pago presentados. Pero existe una excepción a esta causal, que es cuando el saldo a favor improcedente sea menor a 30.000 pesos o al 5% del monto compensado, el que fuera mayor, o cuando se cancelen las obligaciones que surgen como consecuencia del rechazo de esa compensación, con más los intereses al contado, dentro de los 10 días hábiles administrativos, de que quede firme la resolución que determina la invalidez de ese saldo a favor o desde presentada la declaración jurada rectificativa según corresponda. Pasemos a hablar un poquito de lo que es anulaciones. ¿Se puede anular un plan de facilidades presentado? Sí. ¿Cuándo? Ante la detección de algún error. Se tiene que fundamentar debidamente la solicitud y el plazo va a ser hasta el 28 de octubre, no hasta el 31, sino hasta el 28. Se realiza a través de presentaciones digitales por la opción ya sea compensación, cuando la adhesión se realizó mediante compensación, se utiliza procesamiento o anulación de compensaciones, y si la adhesión fue mediante pago al contado o plan de facilidades, hay que recurrir a la otra opción que es plan de pago, anulación, cancelación anticipada, total y otras. ¿Qué pasa si se ingresaron el pago a cuenta y algunas cuotas? Estas podrán ser reimputadas a otras obligaciones que desee el contribuyente, pero no van a poder ser imputadas a la cancelación del pago a cuenta cuota de otros planes. Recordemos que las imputaciones que se hubieran realizado, ¿sí?, producto de los pagos efectuados hasta el momento que se produjo la cancelación, no van a estar alcanzados por los beneficios de condonación dispuestos por la moratoria. Bueno, acá les muestro entonces las dos opciones dentro de presentaciones digitales. Recordemos que es como presentar una multinota digital y dentro del mismo servicio vamos a poder acceder a cuáles son los requisitos o documentación que tenemos que aportar en cada caso para poder realizar el trámite. Bien, vamos a hablar ahora al IVA diferido. Parece que es un tema bastante recurrente, pero sigue generando algunos conflictos o problemas a la hora de adherirse a la moratoria porque se produce un desfasaje entre el momento de la pérdida real del beneficio y el procesamiento de la misma por parte del fisco. Entonces, hay muchas empresas que siguen teniendo la caracterización 377 de IVA diferido en el sistema registral. En el sistema de cuentas tributarias les sigue apareciendo como fecha de vencimiento el IVA considerando esta caracterización y por lo tanto no están pudiendo ingresar, por ejemplo, posiciones adeudadas por los periodos mayo y junio. ¿Por qué? Porque el sistema, al considerar el vencimiento trimestral, considera justamente que estas obligaciones no son exigibles al 31 de julio. ¿Cuál es nuestra solución? ¿O cuál es la solución que nosotros proponemos? Es solicitar a la AFIP la baja retroactiva de esa caracterización a la fecha en la cual haya operado la caducidad y hacerlo a través de presentaciones digitales. No existe un trámite específico, pero podemos hacerlo, nos parece adecuado hacerlo a través de la opción actualización y corrección de datos registrales. Bueno, acá les muestro en la pantalla una manera de verificar cuál es el momento a partir del cual se ha dado de baja la caracterización de IVA diferido, es consultando en el sistema registral las caracterizaciones históricas.
Pequeños contribuyentes. Recordemos que dentro de esta moratoria, sí, el fisco ha definido una categoría de contribuyentes que son justamente pequeños contribuyentes y que tienen algunas tratamientos o condiciones diferenciales respecto al resto de los contribuyentes. Entonces, aquellos contribuyentes que cumplan con los parámetros para ser considerado pequeño contribuyente van a ser caracterizados en el sistema registral con el código 472, pequeño contribuyente. Esta caracterización va a ser tenida en cuenta en forma previa a la verificación si es una micro, pequeña o mediana empresa a los fines de la adhesión. Ahora, ¿qué pasa? Puede ocurrir que el contribuyente en realidad considere que cumple con los requisitos que exige la norma, pero no tenga la caracterización en el sistema registral. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, la resolución prevé expresamente que va a poder acreditar esa condición a través del servicio de presentaciones digitales, seleccionando el trámite pequeño contribuyente, caracterización 27562. Esta es la pantalla, sí, este es el trámite y nuevamente podemos consultar cuáles son los requisitos respecto a la documentación a adjuntar, como ser las declaraciones juradas, los recibos de sueldo, recibos de jubilación, todo aquello que permitan o de lo que pretenda valerse el pequeño contribuyente para acreditar su condición de tal. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso o vamos a hacer hincapié en este tema que creo que es que ha generado bastantes dudas y es el régimen de información previsto en el artículo 59 de la resolución 4816. Este régimen de información que tienen que cumplir los contribuyentes que se adhieren a la moratoria se cumplimenta, valga la redundancia, a través de un servicio que se llama régimen de información 27562 y que hay que habilitarlo a través del administrador de relaciones. La resolución establece que aquellos sujetos que adhieran al régimen deberán informar con carácter de declaración jurada los socios, accionistas o titulares de al menos el 30% del capital social al 22 de agosto a través de este servicio. Asimismo, dice que los sujetos alcanzados por el requisito de repatriación también deberán informar con carácter de declaración jurada el monto total de los activos financieros situados en el exterior al 26 de agosto. ¿Cuáles son las condiciones o particularidades de la presentación? Se hace a través de este servicio web, pero se deberá a su vez adjuntar en formato PDF un informe en especial legalizado, sí, extendido por contador público, el cual se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior. ¿Cuál es la información solicitada? La información que se solicita es si el contribuyente posee o no activos financieros en el exterior, si posee socios o accionistas, por lo menos con un 30% de participación en el capital, pedirá los datos de ese socio o accionista el 26 de agosto y ya sea, como decíamos, que el contribuyente, ¿sí?, o el socio tengan bienes activos financieros en el exterior, pedirá un detalle de ese activo, ya sea fecha de evaluación, monto, acción y además la obligación, como mencionaba recién, de adjuntar este informe especial del contador. Hace poquito se publicó la opinión del fisco que fue dada en el marco del espacio de diálogo del mes de octubre, especial vinculado a este tema de la moratoria ampliada. Ahí AFIP hizo una serie de aclaraciones o manifestó su opinión a una serie de preguntas planteadas y acá quiero remarcar algunas cuestiones que me parecieron de interés. El fisco estableció como vencimiento para la presentación de este régimen de información el 15 de diciembre. Dice que tienen que informarse tanto los socios o accionistas residentes del país como los residentes del exterior. La evaluación de los activos tendrá que ser referida al 26 de agosto y ¿cuál será la evaluación? Será el valor de plaza o aquel representativo del valor del mercado y el monto se debe exponer en forma detallada. La declaración que presente el contribuyente tendrá que tener la información de sus socios y accionistas, y los sujetos adheridos que no tengan que repatriar por no tener activos financieros en el exterior, me dice que no deben adjuntar este informe especial de contador. Pero si los accionistas del sujeto que repatria, estos accionistas con una participación superior al 30%, si tienen activos financieros en el exterior, deberán adjuntar el correspondiente informe. Bueno, acá un rápido repaso de las pantallas con las cuales nos vamos a encontrar. Fíjense, el régimen de información al ingresar nos dice es un régimen que tenés que cumplir por única vez por haber presentado un plan en la moratoria.
tenemos dos pantallas. A la izquierda vemos lo de personas humanas, donde lo que nos pregunta es si tiene o no activos financieros en el exterior, y en el caso de personas jurídicas, además de preguntar por los activos financieros, pregunta si se poseen socios y accionistas con una participación por lo menos del 30% del capital social. Ahí habrá que seleccionar la opción que corresponda y vamos a pasar a las siguientes pantallas. En este caso, supongamos una persona humana con activos financieros en el exterior, marca la opción que tiene activos financieros y esta es la pantalla que le va a aparecer y que va a tener que completar. Fíjense, fecha de evaluación, tipo de activo financiero, monto, y nos da ahí la posibilidad, o en realidad un botón para poder adjuntar el informe especial del contador. En el caso de que se tengan que informar los socios o accionistas que tengan una participación superior al 30% en el capital, esta es la pantalla con la cual nos vamos a encontrar. Tendremos los datos del accionista, todos los datos de identificación y una serie de preguntas vinculadas a si es un accionista directo o indirecto, si tiene o no activos financieros en el exterior, de manera de dar cumplimiento a este régimen. Ahora, dos cuestiones que me gustaría puntualizar. La falta de presentación de la declaración jurada excluye al contribuyente de la posibilidad de ingresar a la moratoria o es una causal de caducidad. Bueno, la realidad es que entiendo que no es un requisito para la adhesión. La propia ley, en su artículo 8, establece que para la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la ley. Tampoco opera como una causal de caducidad porque no está dicho así en la normativa y entendemos que el eventual incumplimiento daría lugar a la aplicación de sanciones previstas en la Ley 11.683 en materia de incumplimiento de regímenes de información. El otro punto que hacía un poco de ruido, y bueno, el fisco dio sus aclaraciones, es si todos los contribuyentes que adhieran a la moratoria tienen que informar o presentar esta declaración jurada informativa, aun cuando no estén alcanzados por el requisito de repatriación. La realidad que entendemos, este régimen de información está orientado justamente a aquellos contribuyentes que tienen activos financieros en el exterior y que estarían sujetos a la condición de repatriación, y es una manera que tiene el fisco de poder luego verificar si efectivamente cumplieron con este requisito sobre la base de los activos que tenían al 26 de agosto. La realidad es que si bien existían algunas dudas si hay que presentar o no, o sea, si todos los contribuyentes que se adhieran a la moratoria, sean contribuyentes PYME o entidades sin fines de lucro, tienen que presentar o no este régimen de información, el fisco ha comenzado a notificar en el domicilio fiscal electrónico a todos aquellos contribuyentes que se adhirieron a la moratoria, independientemente de cuál es su condición, para que den cumplimiento a este régimen. Como veíamos recién, cuando nosotros ingresamos al servicio, no existe la posibilidad o un campo donde uno pueda decir, bueno, tengo activos financieros en el exterior, pero soy una pyme o un pequeño contribuyente o una entidad sin fin de lucro, y por lo tanto, al no estar obligado a repatriar, no informar los activos financieros en el exterior. La realidad es que está planteado de una manera tal de que todos los contribuyentes debieran, a opinión del fisco, dar cumplimiento a este régimen de información, y como mencionábamos recién, fue lo que dijo el fisco en la acta de espacio de diálogo de este mes de octubre. Esta es, probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto, esta es la notificación que le están llegando a los contribuyentes, donde les informa que por el simple hecho de haberse adherido a la moratoria tienen que dar cumplimiento al régimen de información. Por último, quiero mencionar dos temas. Uno tiene que ver con la cuenta especial, ¿sí? Con la finalidad de que los contribuyentes que se adhieran y que estén alcanzados por el requisito de repatriación puedan hacerlo efectivo. A través de la comunicación A7115 del Banco Central se disponen las condiciones para la apertura de esta cuenta bancaria específica. Si va a ser una cuenta específica para la regularización de las obligaciones de la Ley 27.541. Recordemos que los sujetos que tienen activos financieros en el exterior y que estén alcanzados por este requisito de repatriación tienen que repatriar al menos el 30% del producido de esos activos. Va a tener una descripción especial esta cuenta y justamente es para la transferencia de los fondos y el mantenimiento de los mismos, como dice la normativa. Las transferencias van a poder ser realizadas
ya sea desde cuentas en el exterior que estén a nombre del mismo sujeto que está repatriando, o también se admite de cuentas abiertas a nombre de personas jurídicas, UTES, asociaciones sin existencia legal u otro tipo de entes, individuales o colectivos, donde sus socios o accionistas, ya sean directos o indirectos, sean los que están adhiriéndose a la moratoria. Y el plazo de la apertura que se establece es hasta el 30 de noviembre. Y bueno, para finalizar, un temita que bueno, la verdad han consultado bastantes y por eso no viene mal, creo que refrescarlo o reforzarlo, lo que tiene que ver con los regímenes de información y la condonación de multas. Han consultado bastante vinculado, por ejemplo, a algunos regímenes de información que algunos contribuyentes no han presentado, como ser regímenes de información de fideicomiso, ¿sí? Correspondientes a, en este caso me habían planteado periodos fiscales 2017 y 2018, si era posible hacer las presentaciones de manera extemporánea y gozar de los beneficios de condonación que dispone la moratoria. Recordemos que la fecha límite para la comisión de la infracción es el 31 de julio y la fecha límite para el cumplimiento de la obligación formal es el 31 de octubre. Por lo tanto, en este caso que estamos planteando, de efectuarse la presentación antes del 31 de octubre, la multa por la infracción formal quedará condonada. Bueno, este es un breve repaso de algunas cuestiones, como mencionaba, que me parecen de interés. Espero que les haya sido útil y bueno, quedo a disposición para las consultas que puedan surgir en un ratito. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias. Sí, llegaron varias preguntas, principalmente vinculadas al régimen de información que dispone el artículo 59 de la resolución 4816. Acá sí hubo una novedad respecto de lo que habíamos mostrado en la presentación, porque recientemente se modificó el servicio web. Recordemos, en un primer lugar, este servicio, este régimen de información tiene que ser cumplido por todos los contribuyentes que se adhieran a la moratoria. Y lo que yo mencionaba en la presentación respecto de que no estaba adaptado, cambió el servicio, ¿sí? De manera tal que cuando uno ingresa, si es una persona humana, va a tener una pregunta inicial que dice si la persona tiene activos financieros situados en el exterior y obligación de repatriar. De esa manera, si el contribuyente cumple esas dos condiciones de manera concurrente, tendrá que poner que sí y continuar con el procedimiento y adjuntar la certificación o el informe especial de contador, y si indica que no, ahí termina la presentación, ¿sí? Pero lo importante, digamos, a modo de conclusión respecto de este régimen es que todos lo tienen que presentar, y ahora el servicio tiene esta forma o esta nueva modalidad que está adaptada de manera tal de receptar las distintas situaciones de los contribuyentes y nos va a ir conduciendo respecto a si hay o no que adjuntar este informe especial del contador. Después hay otras preguntas, hay dos preguntitas más que me parecen interesantes. Uno tiene que ver con refinanciación de planes, plantean si se puede hacer refinanciación de planes caducos. La realidad es que la refinanciación de planes que puede realizarse es de planes que están vigentes. Si hay un plan que ha caducado, ese plan no se refinancia, sino que el contribuyente podrá hacer un nuevo plan, ¿sí? Como una nueva presentación, en la medida que esas obligaciones que estaban incluidas en el plan caduco sean susceptibles de ser regularizadas a través de la moratoria ampliada, ya sea porque no estén excluidas expresamente y en la medida que se cumpla con la pauta temporal. Otra pregunta interesante tiene que ver con el tema de regímenes de información. Dice, si se presenta una declaración informativa antes del 31 de octubre para obtener la condonación de la multa, si hay que presentar la declaración informativa de la moratoria ampliada. Entendemos que en realidad no, porque la obligación de presentar el régimen de información tiene que ver para aquellos sujetos que se adhieren a la moratoria. A la moratoria uno se adhiere a través de las tres modalidades existentes, ya sea compensación, pago al contado o plan de facilidades de pago. En este caso que plantea no hay una adhesión a la moratoria, sino que el contribuyente lo que está haciendo es subsanando una infracción formal, y si lo hace antes del 31 de octubre, esa sanción va a quedar condonada de pleno derecho.
Y bueno, vinculado a el tema de, hay otra pregunta, una persona humana que tiene certificado PYME y activos financieros en el exterior, y dice, entre el 26 de agosto y el 31 de octubre adquiere activos financieros en el exterior, pero paga la deuda al contado con el descuento del 15%, consulta si es válido ese acogimiento. Ese acogimiento es válido, recordemos que la causal de caducidad que prevé el artículo 13 de la ley, ¿sí? En el inciso C.67, es una causal de caducidad que está vinculada a los planes de facilidades de pago, con lo cual si el contribuyente realiza la adhesión al contado y paga la deuda, esa adhesión, entendemos, es válida. Bueno, eso sería todo.